Eh, bueno, mi nombre es Paul Machado y voy a entrevistar a Juan Naranjo. Eh, bueno, quisiera que me des una breve introducción de tu parte. Sé que eres ingeniero comercial. Preferiría que tú te introduzcas de tu parte. Listo, Paul Isaac. Sí, yo soy Juan Fernando Naranjo, soy ingeniero comercial, graduado en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Eh, He trabajado en algunas empresas. Mi primer trabajo fue en un colegio, en la parte administrativa. Trabajé ahí por 10 años. Después fui auditor externo para empresas como Ecuaquímica, Farmagro. Estuve en el grupo ahí cerca de 2 años. Después pasé a formar parte de una empresa de publicidad en el área comercial. Estuve 2 años también trabajando ahí y ahora en el grupo King Chicken llevo trabajando 18 años. Claro, también me gustaría saber qué te motivó a entrar a este mundo sobre todo, me cuentas qué es dar soluciones empresariales. A ver, siempre desde pequeño el tema de matemáticas, números, cálculos, estadísticas, se me facilitaba bastante, tal vez por herencia de mi familia. Entonces, vi el momento ya de mi graduación del colegio que mi camino estaba muy cercano en lo que es el tema eh, de matemáticas, de análisis de esas cosas. Cuando yo me gradué del colegio, las posibilidades justamente de desarrollo en esos ámbitos eran o carreras muy técnicas como lo que es la ingeniería civil o lo que es la ingeniería mecánica, o carreras que se decantaban por el tema pedagógico de enseñanza. Y la única que no estaba inmersa en el tema tanto de enseñanza y pedagógico era la administración de empresas. Como yo había visto de mi padre un poco que se dedicaba a eso, me atrajo bastante el tema y por eso es que escogí todo el tema de administración de empresas y todo lo que eso conlleva, ¿no? Claro, también quisiera saber me cuentas de tu familia, de la estadística, de la administración, ¿qué valores personales guiaron tu liderazgo? Principalmente la honestidad, la transparencia, el manejarse siempre con la verdad, aun cuando los números sean duros de asimilar o sean difíciles en su momento de tratar, es importante siempre manejarse con la verdad. Y por eso es muy importante justamente el manejo de estadísticas, el manejo de cálculos, el manejo de análisis empresarial, porque si uno lo sabe interpretar, lo sabe llevar, y es honesto, primero consigo mismo en lo que está leyendo y analizando, y segundo, obviamente, ya cuando se está en reuniones de directorio, en reuniones de análisis y toma de decisiones, justamente lo que tiene que primar es la honestidad. Eso es lo que te va a llevar justamente a que las decisiones que tomes, por más duras que puedan ser, sean las correctas y te lleven hacia el éxito. Claro, quisiera preguntarte sobre algún hito en tu carrera o de tus principales. Bueno, algunos, gracias justamente a la responsabilidad, entrega al trabajo duro, en todos los ámbitos que me he desempeñado, siempre he tratado no de sobresalir como persona, sino de sobresalir con mi trabajo. Muchas veces sin necesidad de ser reconocido eh, con algún premio o alguna situación, pero sí con el trabajo y con los resultados del trabajo. Prueba de ello es que justamente cuando estuve en mi primer trabajo en el colegio, detecté muchas circunstancias que conllevaron justamente a un cambio total en la administración. Pasé a ser gerente general de ese colegio. Se pudo enderezar muchas cosas que habían estado mal en la estructuración administrativa.
Entonces, comenzando desde mi primer trabajo fue así y gracias a Dios en todos los trabajos que me he desempeñado siempre he tratado de dar mi mayor esfuerzo, siempre con honestidad, siempre con aplicando los conocimientos que se tiene y aprendiendo también, porque uno no solo debe pensar que tiene todos los conocimientos, sino también uno tiene que estar abierto a que todos los días va a aprender algo. Actualmente en la empresa, en el grupo donde me desarrollo, han habido algunos casos de éxito. Eh, hemos hecho una reestructuración y hicimos un relanzamiento de la marca que manejábamos. Se posicionó muy bien en el mercado. Se hizo totalmente un cambio de imagen al respecto del restaurante. La verdad nos fue bastante bien. En el ámbito, en cambio, del área de combustibles, que también es un área que manejamos, también llegamos a ser reconocidos como la estación de servicios de mayor venta en el sector en nuestro primer año de afiliación en nuestra comercializadora actual. Entonces, eso demuestra que justamente con el trabajo arduo, con el esfuerzo diario, con el análisis y el compromiso que uno debe poner en el trabajo, se pueden obtener justamente frutos. Últimamente, en los últimos meses, hemos desarrollado inclusive una plaza comercial que es también, yo lo considero un caso de éxito, porque comenzamos de cero, desde hacer una investigación de mercados años atrás de qué es lo que buscaba la gente en el sector, hasta ya llegar a plasmar el tema en planos y después ya la obra física en su primera etapa está en funcionamiento con marcas reconocidas en el mercado también. Entonces, esos justamente son los hitos o casos de éxito que puedo yo mencionar. Juan, para acabar este bloque de parte de tu carrera, ir a la parte profesional, ¿me puedes contar cómo fuiste después de la universidad? ¿Cómo fue tu proceso? ¿Cómo fue tu proceso yendo parte por parte? ¿Cómo fue tu proceso profesional? Correcto, sí. Es muy interesante porque yo tuve la oportunidad de empezar mi vida laboral casi a la par de iniciar mis estudios universitarios. Prácticamente yo estaba recién en un tercer nivel cuando empecé a trabajar y justamente esa oportunidad de tener la praxis al lado del estudio ayuda muchísimo a tener una visión distinta en el ámbito ya profesional, porque muchas veces cuando uno sale de estudiar piensa que conoce todo y que sabe todo. Si no hubiese tenido yo esa parte de praxis de trabajo durante mis estudios universitarios, estoy muy seguro que tal vez no estaríamos hablando de los logros obtenidos en el transcurso de mi vida profesional, porque la verdad es que cuando uno sale solo con conocimientos y no tiene o no ha aplicado en la praxis, es muy difícil empatar el saber que todos los días y de todas las personas se puede obtener un conocimiento y se puede aprender algo. Cuando uno ya tiene esa praxis durante el estudio, puede justamente corroborar y darse cuenta de esa situación. Uno también puede corroborar de que no solo el estudio frío y claro que se tiene en la universidad, puede pensar que uno con la práctica, mejor dicho, se da cuenta de que no todo está en los libros, no todo está en lo que nos dicta la materia el profesor. Obviamente, el profesor nos da con su conocimiento académico, con sus experiencias personales, pero lo mejor es hacerse de esos conocimientos, hacerse de esa experiencia del profesor y también obtener las propias experiencias porque ya la vida real laboral es diferente, es muy distinto al estudio académico formal que se tiene en la universidad. Ya, pasando a este bloque de la industria, ¿qué cambios has vivido en esta industria? Que los negocios, las empresas. Uy, un montón de cambios. Será por el tiempo también que ha transcurrido desde que me gradué de la universidad.
he podido experimentar un montón, tal vez porque soy de la época de que cuando nos graduamos primero del colegio, recién empezaban a dar ya como materia en los colegios computación. Estaban en temas muy básicos. Ya cuando yo estaba en la universidad, se desarrolló bastante más, pero todavía no con los paquetes utilitarios que hay en la actualidad. En ese momento me acuerdo y tal vez de cuando tú presentes esta entrevista, alguna persona habrá escuchado del programa QPRO. Para estudiar finanzas corporativas me exigieron aprender QPRO, algo que ni siquiera lo habíamos visto en la misma universidad. Nos tocó ser un poco autodidactas del programa, pero ayuda, todo eso ayuda, te digo por qué, porque siendo un programa difícil de asimilarlo, habiendo ya en ese momento el Excel, los utilitarios de Office y todo lo demás que había ya en ese momento, me sirvió mucho porque después ya en el ámbito laboral pude aplicar muchos conocimientos del CUPRO en Excel para hacer programación en Excel, para poder aplicar los conocimientos que tuve ahí para mi trabajo en específico, para hacer tablas dinámicas y hacer todas estas cosas. Se aprendió de esa manera y claro, ya después en el ámbito laboral, como te digo, los cambios van siendo aceleradísimos. La misma presencia del celular a través del cual estamos conversando es prácticamente la presencia de la oficina en la palma de la mano. Antes teníamos que llegar a la oficina, sentarnos en el computador para recién poder eh, adelantar algún trabajo, algún documento o revisar algún documento que nos habían pedido que lo hagamos. El mismo hecho de la web, de la internet, con la velocidad que existe ahora, nos permite en cuestión de segundos recibir o enviar documentos importantes que necesitamos para agilizar el trabajo, para dinamizar inclusive la toma de decisiones. Entonces, actualmente nos manejamos justamente con este aparatito llamado celular que se vuelve una computadora portátil, se vuelve una oficina de bolsillo que nos permite justamente acelerar nuestro trabajo y ser más productivos inclusive. Antes, como te digo, el mismo hecho de perder el tiempo en tener que llegar a la oficina, si es que uno estaba en una reunión de trabajo, llegar a la oficina para recién descargar el documento, recién revisarlo, recién corregirlo inclusive, tomaba demasiado tiempo y las decisiones se demoraban mucho más. Ahora tomas la decisión después de una llamada telefónica, de una conversación en WhatsApp o de una conversación vía Zoom, haces reuniones de trabajo a la distancia, justamente de lo que te hablaba de la estación de servicios, la manejamos un poco remotamente, pero lo podemos hacer en vivo, en el mismo tiempo que están sucediendo las cosas. Podemos verificar a través de estos aparatitos también cámaras de seguridad que nos permiten ver que los empleados estén trabajando de la forma y manera correcta. Podemos asimismo tener la forma para quienes se manejan en el tema de control de personal, saber dónde está el personal, saber a qué horas llegó, a qué horas timbró, a qué horas entró, a qué horas salió. Todos estos cambios los he vivido yo, quizás fuimos la generación que más cambios pudimos ver inmediatos en el transcurso de nuestra vida laboral. También quisiera saber cómo ha evolucionado el concepto de business solution o solución empresarial en los últimos años para ¿Cómo ha ti. evolucionado? Bueno, obviamente el desarrollo en el tema de soluciones empresariales sí se ha dado a una velocidad vertiginosa en todo ámbito, ¿no? Ahí sí no se puede decir solo en el ámbito de software, de hardware, también se ha dado en el tema de conocimientos. Eh, Actualmente se maneja, como te digo, ya más aceleradamente el análisis de datos, justamente por la facilidad de tener elementos o dispositivos que nos permiten tener rápidamente los cálculos a la mano que pueden ayudarnos a generar un análisis más rápido, más concreto y más real de lo que está sucediendo. Entonces, sí ha habido un cambio acelerado en este sentido. También la inteligencia artificial ha sido un apoyo, ¿no? Desde luego que sí. Antes teníamos que recurrir justamente a la biblioteca, a nuestros libros, a todos los textos que utilizamos, inclusive a nuestros cuadernos.
de los apuntes, de los datos que teníamos, pero actualmente podemos ingresar al tema de inteligencia artificial, hacer, obviamente, aprender a manejarla correctamente, porque puede uno encontrarse en la red de todo, cosas buenas, cosas no tan buenas y cosas muy malas. Pero lo importante es saber manejar la inteligencia artificial, hacer las preguntas concretas y correctas que se tienen que hacer para que la respuesta sea más útil para lo que necesitamos en ese momento. Claro. También me gustaría saber, tú me contaste que ustedes están, la corporación Kichiken, tuvieron restaurantes, están ahorita con una plaza comercial, la gasolinera. eh, ¿Qué problemas estructurales han tenido o circunstancial que me pudieras contar? Bueno, a ver, se presentan problemas, se presentan situaciones en el día a día y también habría que diferenciarlo, ¿no? En el día a día siempre se van a presentar situaciones y también en los procesos sí hay circunstancias que se nos han presentado y hemos tenido que ir puliendo. Uno de ellos para nosotros, al ser una estación de servicios, tú sabes que en una estación de servicios el tema transaccional es bastante alto por la circulación de vehículos, camiones, de buses y todo eso, el nivel de transaccionabilidad es alto. Cuando hubo la exigencia de hacer facturación electrónica, realmente eso sí fue un tema que nos tocó adaptarnos a este tema de procesos. Conseguir primero una empresa proveedora del software necesario, inclusive de hardware necesario para lo que es la facturación electrónica. Porque es muy distinto tú en una empresa, se me ocurre que vende desinfectantes, por decir, ¿ya? Tú tienes en tu computadora, en tu laptop, tienes el internet habilitado, entonces tú puedes facturar a través de los sistemas que te ofrece el mismo ente de control. Pero para una empresa que tiene una alta transaccionabilidad, háblese de un supermercado o háblese de una estación de servicios, el sistema de facturación electrónica puede llegar a colapsar porque necesitas tener mucho espacio, un servidor muy potente, necesitas tener comunicación acelerada entre, en este caso, para una estación de servicio, entre los dispensadores de combustible con el servidor de la estación. Y ese servidor a la vez tiene que tener una comunicación inmediata con el ente de control, porque al ser facturación electrónica tiene que aprobarse inmediatamente el documento. Entonces, ese sí fue para nosotros un tema, una coyuntura que tuvimos que atravesar, resolverla y obviamente implementarla y pulirla. Entonces, cuando recién la pulimos, teníamos un proveedor que era el único que en ese momento nos daba ese tema del servicio, era prácticamente en ese momento, en ese instante, como un monopolio de ese servicio. Y claro, teníamos que allanarnos a las condiciones, no solo de precios, sino de respuesta, de ayuda, de soporte y de exigencias en equipos que nos solicitaba esa empresa. Actualmente, te estoy hablando al decirte actualmente fue luego de unos 6, 7 años de haber estado con esa empresa, ya han entrado o incursionado en el mismo mercado muchas otras empresas más que dan un mejor servicio, tienen una experticia internacional también en el tema este de documentos de facturación electrónica. Entonces nos pudimos cambiar, migrar de sistema, tenemos un mejor soporte, una mejor capacidad de emisión. Entonces, esa coyuntura creo yo que es quizás la más fuerte que pudimos atravesar, pero que la solventamos, la solucionamos y estamos al momento, como se dice, como un motor aceitado en ese sentido, funcionando perfectamente. Y ya que hablamos esto de las gasolineras, las estructuras, tensiones que han tenido entre innovación y operación. Justamente, justamente de lo que te estaba hablando, eso implicó y nos conllevó a no solo el tema
de aplicar tecnología en la estación, con tecnología de punta, desde luego, ¿no? Nos llevó a tener una estructuración administrativa que pueda justamente manejar estos temas. Porque si bien es cierto, en la parte de despacho no es necesario un conocimiento extremo del tema de administración y de software y del manejo del sistema. Eh, ya en la parte contable, administrativa, gerencial, sí requería una adaptación al manejo de estos utilitarios, adaptación que fue, sí, un poco difícil para las personas. Nos tocó, obviamente, aprender a la velocidad a todos también de cómo funciona este tema, cómo es, primero entendiendo cómo es todo el proceso y luego, obviamente, resolver las cosas que se presentaban en el día a día, porque cuando tú estás implementando algo nuevo, en este caso yo te estoy hablando de un sistema, pero también en el caso de una empresa, digamos, que haga producción de algo, también toca implementar un sistema de producción. Entonces, sí nos tocó adaptarnos a todos, comenzando por mí, comenzando por la gerente general, comenzando también por los, ¿cómo se llama? Por los mandos medios, que les tocó adaptarse, saber manejar el sistema, saber hacer los cierres después, porque no solo es cuestión de agarrar y facturar, hay que hacer cierres diarios, hay que manejar inventarios. Entonces, es un compendio de todo un sistema que va todo concatenado, uno enlazado con otro, y que si un engranaje falla, vamos a tener problemas. Entonces, sí nos tocó reestructurar, nos tocó obviamente adaptar el personal humano con todo lo que es el sistema que estábamos aplicando para poder generar que la producción, la venta, la, ¿cómo es esto? La contabilización y obviamente ya los reportes diarios, reportes semanales, reportes mensuales, balances, estados de resultados, salgan ya directamente del sistema, todo pueda botarse del sistema. Entonces, sí, sí corre, nos trajo, no quiero decir dolor de cabeza, porque no es un dolor de cabeza, es un reto, ¿no? Cuando te ponen estas circunstancias es un reto que hay que primero recibirlo como tal, como un reto, y salir adelante en el camino de esto. No, uno no puede cerrarse o decir antes era mejor o de esa manera era mejor. Siempre tenemos que estar en constante cambio, en constante apertura al cambio y nos ha tocado justamente pulir las cosas, pero lo hemos logrado, hemos podido adaptar, hemos inclusive hecho más óptima el tamaño en lo que es el volumen de personal que se tenía antes al personal que tenemos ahora, porque nos hemos adaptado, hemos cogido el ritmo y no requerimos más personal del justo que necesita la empresa para operar. Bueno, cambiando a algo más general, ¿me podrías dar ejemplos de proyectos que han tenido ustedes de exitosos y otros que han fracasado como en toda empresa? Correcto, claro, es que es así, justamente esa es si se puede decir, el precio de la administración. Siempre vas a tener situaciones de éxito, situaciones no de tan éxito y situaciones también de fracaso y que obviamente hay que salir adelante, ¿no? De éxito, como te mencionaba en un inicio, el tema del cambio de imagen que le hicimos total a la marca, que en su momento fue un boom, realmente la respuesta del público fue excelente, nos reconocía del mercado, conocía cómo era el restaurante, entonces el caso justamente de King Chicken fue un excelente ejemplo que durante prácticamente el tiempo que había tenido la marca hasta la fecha de haber hecho la remodelación y no solo fue remodelación, sino fue una, si se puede decir, maduración de la marca. Realmente fue un caso de éxito que obviamente ya después con el pasar de los años
Se llegó obviamente a esta circunstancia tan difícil que fue la pandemia, que nos complicó a todos, ¿no? Obviamente, solo los grupos muy grandes pudieron soportar, quienes no estábamos, no éramos un grupo grande, sí teníamos que un poco, si se puede decir, retroceder un poco en el campo de batalla, no desaparecer porque consideramos que en algún momento podríamos retomar la situación, pero sí, ese fue un caso de éxito y a la vez, justamente, tal vez lo podemos decir, no lo pongo yo como fracaso porque no es un fracaso, sino es un caso en el cual obviamente las circunstancias del país, las circunstancias mundiales nos llevaron obviamente a frenarnos un poco. ¿Qué decisión crees que marcó la diferencia entre eso, el éxito y el fracaso? A ver, ¿qué decisión marcó la diferencia? Eh, a ver, para el éxito, la decisión obviamente de tomar el riesgo de haber sido, si se puede decir, un poco audaces en el cambio total que se hizo, porque quizás muchas marcas mismo en el mercado, en la época que lo hicimos, no se hubiese arriesgado a hacer ese cambio. Entonces, esa decisión, si se puede decir audaz, sí, creo yo que fue audaz, pero fue correcta, fue realmente una decisión que después del público mismo nos recompensó y realmente nos reconoció, como te digo, en el mercado. Ahora, asimismo, ¿qué decisión hacia el otro lado? Es decir, hacia el fracaso. Lo que pasa es que un poco la decisión fue forzada. No es que la decisión haya estado por haber tomado una mala opción o alguna cosa, sino que ante las circunstancias económicas que estábamos viviendo, hay que tomar en cuenta que en el año 2019, en octubre, tuvimos un paro nacional que duró 15 días. Esos 15 días nos golpeó a toda la industria, no solo a nosotros, a toda la industria alimenticia, pero a nosotros en particular porque por donde nosotros teníamos el local, pasaban las marchas indígenas todos los días y pasaban minutos antes de la marcha los patrulleros exigiendo que se cierren los negocios para no tener complicaciones. Entonces, imagínate tú 15 días en un negocio que realmente necesita trabajar 24/7, 15 días golpea muchísimo. Y como te digo, esto fue en octubre, casi finales de octubre del 2019. Y de ahí inmediatamente, de octubre del 2019, viene marzo del 2020 la pandemia. Entonces, cuando ya uno recibe estos golpes tan certeros, tan fuertes, y al no poder nosotros manejarnos con economías de escala porque solo teníamos un local, entonces teníamos que tomar una decisión radical, ahí sí, porque no podíamos mantenernos en esa circunstancia, ¿no? Claro, sí, sí. Claro, sí, se entiende. Eh, También, personalmente, va esta pregunta. ¿Qué errores comunes observas en ese sector de empresas para ti, como tú, que observas, que cometen los demás? En el sector alimenticio, Sí, sobre todo tú que estás bueno, con tu experiencia. exactamente, justamente, a ver, hay algunos errores que se cometen ahí. Primero, el desconocimiento que hay. Mucha gente piensa que ponerse un negocio de comida es simplemente agarrar y hacer comida y vender. No, no lo toman con la seriedad del caso, no lo toman con el manejo que se debe tomar. Perdón. Un negocio de alimenticio, un negocio de comida, implica muchos parámetros que tiene que manejar. El principal, la materia prima. La materia prima uno la tiene que cuidar, pero in extremis, como se dice. Uno tiene que manejarse con cadenas de frío que no pueden ser cortadas. Muchas veces, por ahorrarse algunas personas,
no cumplen con esta cadena de frío, no tienen generadores eléctricos. Recién nomás pasamos un problema de, ¿cómo se llama esto? De desabastecimiento eléctrico. Entonces, un negocio de comidas que no tiene un generador eléctrico no va a garantizar la cadena de frío. La cadena de frío garantiza que el producto esté fresco, que el producto esté bien, en buen estado, en buena calidad. Cuando no hay esa prolijidad, el producto no va a salir de buena calidad y corres el riesgo justamente de entregar un producto dañado, un producto pasado, un producto malo. Entonces, primordial ese tema. Segundo, el tema costos. El tema costos uno tiene que saberlo manejar porque no se puede bajo ninguna circunstancia hacer compras a proveedores que no dan un precio correcto, a proveedores que le elevan a uno el precio. Uno tiene que comprar, sí, calidad, pero tiene que saber a dónde comprar. Y uno tiene que saber también manejarse con los proveedores. ¿Por qué? Porque uno no puede agarrar y todo sacar cash, 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 y te quedas sin flujo de dinero, tienes el producto y si no lo manejas bien y todo eso se te daña el producto, te quedaste sin dinero y cómo respondes después en el proceso. Otra cosa que también no saben hacerlo es agarran y se ponen una mega cocina con todas las de ley, con todos los equipos, parecen laboratorios de biología, esas cocinas que está muy bien por la asepsia y todo eso está perfecto, pero invertir demasiado en equipos que no se van a utilizar no es correcto tampoco. Tener una capacidad instalada más allá de lo que realmente uno produce tampoco es lo correcto. El negocio de comidas hay que manejarse un poquito eh, controlando los flujos de las cosas. ¿A qué me refiero? Uno no puede estar estoqueado, pero al máximo, justamente porque son perecibles, ni tampoco puede estar sin producto, porque viene un cliente, te pide un plato, y si tú no tienes ese cliente, no viene nunca más. Entonces, sí requiere una experticia el tema alimenticio, el manejo de residuos en el tema alimenticio. Hay que tener mucha prolijidad en eso también, porque son productos que se degradan, son productos biológicos, la mayoría que se utilizan. Entonces, si son productos de desecho, ese desecho se pudre, se daña y obviamente genera malos dolores. Entonces hay que saber manejar los desperdicios también. Hay que saber manejar la atención al público. Hay que saber manejar lo que son los utensilios, no solo los de cocina, sino todo lo que es la vajilla, cubertería, cristalería que se utiliza en un restaurante. Tiene que ser impecable, porque si tú llegas a un restaurante y te entregan un vaso sucio, no regresas más. Entonces, yo veo mucho error que se comete en ese sentido, mucho error que se comete en este tipo de manejos. Y si vamos un poco más allá, mucho error se comete en el tema promocional, por pelear, por decirle, voy a ganar esta cadena, quiero bajar esta cadena, empiezan a hacer promociones y promociones y promociones y promociones y la promoción lo único que hace es hacer que tu producto se vuelva barato, tu producto no sea considerado de calidad, tu producto no sea respetado con una calidad en el mercado, sino que sencillamente allá me dan dos por uno, allá me dan el segundo a la mitad de precio, allá me dan gratis, si es que compro uno me dan dos del mismo, un montón de promociones que se ponen que no vienen al caso, ¿no? Otro error que se comete en la industria alimenticia cuando ya es hablando ya de restaurantes en sí, es poner el menú del día. Ahí uno tiene que tomar una decisión, ¿no? O soy restaurante del menú del día o soy un restaurante de plato a la carta. Pero si tengo plato a la carta y pongo menú del día, tengo por seguro que la gente se va a decantar por el menú del día y los platos a la carta dormirán el sueño de los justos. Entonces, eso es otro error muy graso que lo hacen, pensando, claro, tendiendo a captar clientela, pero cuando uno capta ese tipo de clientela, lo único que hace es impulsarle al menú del día
y la carta se murió. Entonces, y un último error que también lo he podido yo detectar es que se tiene un scope muy grande de productos, es decir, una carta muy grande. Cuando tú manejas una carta muy grande, tienes que tener mucho producto en bodega, porque puede darse el caso de que viene un cliente y te pide el plato uno, como puede venir otro y te pide el plato 20. Entonces, tienes que tener todo, porque no, lo que uno sí no puede decir es al cliente, no, no hay, porque cuando uno dice eso, no regresa ese cliente. Entonces, es muy difícil manejar con un scope muy grande, con un paraguas muy grande de productos, porque tienes que tener realmente una capacidad económica para tener la plata metida en inventarios, una capacidad económica también para tener equipos de frío que te garanticen que ese inventario que tienes no se va a dañar. Tienes que tener la capacidad económica para tener un generador eléctrico que te protege los equipos de frío, que te garantizan que la cadena de frío va a estar siempre al 100%. Entonces, son muchos errores que se pueden detectar en esta industria. Y luego ya te puedo hablar ya del trato al cliente, de la fidelización de clientes, te puedo hablar también del tema de apertura en el tema del pago de la cuenta. Actualmente hay muchos eh, aplicativos que permiten hacer los pagos, pero yo te estoy hablando de antes, era más difícil el tener esa apertura. Cuellos de botella que un poco complican a la industria son las mismas tarjetas de crédito, porque las tarjetas de crédito te cobran un porcentaje. Entonces, ese porcentaje tú tienes que sacrificar de tu margen de ganancia. Eh, Otro cuello de botella son los aplicativos de servicio a domicilio. Si bien es cierto, uno tiene que tener presencia en servicio a domicilio, pero ese aplicativo te come un porcentaje muy alto de tu margen de utilidad. Entonces, hay que tener un balance en todas esas cosas. Uno no puede lanzarse a todo, tener todo, porque si uno no tiene el respaldo económico, la capacidad económica para aguantar, lo más probable es que no le vayan. Listo. Por un tema de tiempo, vamos a ir terminando.